Muchas veces Sara me pregunta de dónde saco las ideas. A veces tengo ideas buenas, 1.000.000 de veces tengo ideas malas, pero lo que siempre hago es apuntarlas. Las apunto en cuadernos muy arquitectónicos, en cuadernos que me han regalado en las últimas páginas de un libro que tengo por ahí olvidado. Siempre las apunto porque no sé cuándo una idea mala se puede llegar a convertir en una idea buena con el tiempo. Este hábito lo adquirí en segundo de carrera y es que muchas ideas de estas me venían en sueño y necesitaba tener una libreta, un cuaderno para apuntarlas, y lo tenía ahí en la mesita de noche, donde si me despertaba durante la noche pues cogía y apuntaba la idea. Y este hábito lo extrapolé a la fotografía y empecé también a apuntar todas estas ideas que me venían en sueño o que me surgían a lo largo del día. Igual que me llegaban ideas de arquitectura, me llegaban ideas de fotografía, y apuntándolas luego las desarrollaba, las dibujaba y acababa convirtiéndolas en realidad. Nunca he enseñado este proceso, nunca he enseñado esta fotografía y nunca he hablado de este tipo de fotografía que yo hacía hace 7-8 años, pero la verdad que el proceso de creación de esta fotografía para mí personalmente fue algo mágico, algo que me hizo descubrir muchas cosas, y sobre todo del proceso de transformación de esa fotografía, de pasar de una idea, un concepto que me surgía en sueños o que me venía de alguna manera inspiracional o vocacional o lo que queramos llamarlo, a luego ir buscando sitios, encontrarlo, materializarlo y pasar de la abstracción a hacerlo realidad. Y en concreto, de todas esas fotografías que hice durante este periodo, que duró más o menos 2 o 3 años, hay 2 a las que le tengo mucho cariño y a las que les debo mucho porque me han enseñado mucho de fotografía y sobre todo para avanzar yo personalmente. Y la primera de esas 2 fotografías es esta. Esta fotografía me vino en un sueño y fue una de esas fotografías que me hizo aprender muchísimo a que la idea puede evolucionar mucho en el proceso. Yo tuve el sueño, dibujé el boceto y luego cuando realicé la fotografía cambió totalmente. Cuando yo hacía una fotografía como esta, era una fotografía viva, era una fotografía que se transformaba y eso era lo más bonito, que no era directamente y explícitamente lo que yo imaginaba o lo que yo soñaba en aquel momento, sino que tenía que darle vueltas a la cabeza y me iba enseñando la propia fotografía cómo tenía que tomar el camino, cómo evolucionaba y cómo la debía de materializar, porque yo lo sentía así. Para mí cada una de estas fotografías era un proceso en el que iba evolucionando e iba sacando todo aquello que yo llevaba dentro para poder hacer esa foto. Además, esta fotografía para mí es una fotografía muy especial porque pasó a formar parte, la compraron dentro de una exposición de arte contemporáneo y la fotografía empezó a moverse como si tuviera vida propia y estuvo en Nueva York, estuvo en Chile, estuvo en Alemania, estuvo en muchos más lugares, y cada vez que esa fotografía iba visitando esos lugares del mundo me mandaba una carta con un librito donde me decía: oye, tu fotografía está dentro de la exposición tal que ha llegado esta semana a tal lugar, y me sirvió para saber que esas fotografías que yo estaba creando les estaba dando vida y estaban recorriendo el mundo físicamente, estaba viajando, y desde todos esos lugares donde iba llegando me iba mandando una postal. Era como cuando tienes un amigo de la infancia que lleváis mucho tiempo separados y cuando visita un sitio te manda una postal y te escribe una carta. Yo sentía que esa fotografía lo estaba haciendo conmigo, esa fotografía estaba viviendo su vida y expresándose allá por donde iba y descubriendo nuevos lugares y nuevas personas a las que enseñar lo que yo considero que era una expresión personal y una forma de expresar lo que yo llevaba dentro en aquel momento. Y después de este tour por un montón de países, os voy a enseñar la segunda de la fotografía, que casi me cuesta que mi madre me desherede, que me mande al psicólogo o que me mande a cualquier persona que estudiara mi cabeza. Y la segunda fotografía es esta. Y como os decía al principio del vídeo, nunca he enseñado esta fotografía, nunca he explicado los procesos que hacía para realizar esta fotografía y nunca he explicado el significado que tiene ninguna de estas fotografías, porque al igual que para mí era una experiencia hacer esta fotografía y
casi desnudarme en el sentido de algo que yo sentía, expresarlo a través de la fotografía. No quería incitar a nadie a que mi explicación de la fotografía le condicionara su visión de la misma. Esta fotografía en concreto me hizo aprender mucho del proceso, porque esta fotografía se realizó en un día que estaba lloviendo mucho. Teníamos la cámara puesta con una bolsa de basura porque no queríamos que se mojase, y me llevé un amigo para que me ayudara a amarrarme a ese pilar de hormigón. Aprendí con esta fotografía que realizando una foto de verdad puedes sentir todo aquello que tú llevas dentro y luego verlo materializado en una foto. Pasé 10 minutos amarrado más o menos a ese pilar con esas cosas en la cabeza, que era un ovillo de lana, y en ese momento sentí el frío, sentí el silencio, sentí que llovía, sentí que estaba yo allí inmóvil, sentí el agua, sentí el hormigón, lo sentí absolutamente todo. Es un autorretrato, y a medida que iba avanzando en ese autorretrato, que me iba haciendo la foto, yo podía sentir lo que había pensado previamente en la idea y lo que había pensado previamente cuando dibujé esa fotografía y luego cuando la hice. Este proceso para mí fue muy importante porque fue de las primeras veces que yo podía llegar a sentir una emoción a través de la fotografía y a través de mi cuerpo mismo. Implicarte de esa manera con una fotografía y expresar todo lo que sientes dentro para luego verlo materializado es algo que me encantaba, que a medida que yo hacía este tipo de fotografía notaba que evolucionaba no solo fotográficamente, sino que evolucionaba en el aspecto que me iba conociendo a mí mismo. Para mí la fotografía fue un medio, nunca ha sido un fin, ha sido un medio para llegar a aquellos objetivos que yo me he planteado, y me ha ayudado en muchas facetas de mi vida. Me ha ayudado a retratar todas estas cosas que pensaba, que me venían en sueños y que no era capaz de escribir a lo mejor, sino que haciéndolo imagen, yo ahora lo veo con los años y veo un momento de mi vida, veo algo que estaba pasando en aquel momento y lo recuerdo con cariño porque me ha hecho aprender a superar ciertos fantasmas y ciertas cosas que yo tenía en mi cabeza y que acabé materializándolo y sacándolo fuera. Y apuntaba muchas ideas en cada cuaderno que tenía de apuntes de la universidad. En las 2 últimas páginas cogí esa costumbre de que siempre que me surgía una idea me iba a las páginas de atrás, escribía rápidamente lo que pensaba y luego, cuando pasaba a lo mejor 2 o 3 semanas, cogía esas ideas que había esparcido por todos los apuntes que tenía de la carrera y las apuntaba dentro de un cuaderno, dentro de mi cuaderno de ideas, para recolectar todo ese amalgama de ideas que se me ocurría a lo largo del día, y que si algún día esa idea mala o que yo consideraba en aquel momento mala, con el tiempo igual podría ser una buena idea y la mirara y dijera: en este momento yo estaba pensando esto y quiero retomar esa idea y quiero aprender de ese momento que se me ocurrió esto. Y recolectar todas estas ideas me ha ayudado mucho a tener muchas más buenas ideas y a no exigirme que tengo que estar creativo todo el tiempo. Uno de mis principales miedos que siempre he tenido es el de pensar que siempre tengo que estar creativo, que el 100% del tiempo tengo que tener buenas ideas, tengo que estar a un ritmo frenético, y somos personas, tenemos altibajos y tenemos días que podemos tener 50 ideas y semanas que a lo mejor no tenemos ninguna. Pero si sabemos aprovechar esa eficiencia que tenemos a raíz de generar ideas, luego podemos tener un laboratorio de ideas, podemos tener un cuaderno de ideas en el que cuando estemos en esos momentos de bajón o en esos momentos que no podemos crear porque tenemos un bloqueo mental o porque nosotros mismos pensamos que estamos bloqueados creativamente, podemos ver lo que hemos pensado en otro momento, podemos hacernos un análisis de todas esas ideas que hemos pensado, extrapolarlas y adaptarlas al tiempo que estamos ahora y desarrollarlas, porque yo pienso que no hay ideas malas, sino simplemente hay ideas que no hemos llegado a materializar y que no hemos llegado a darle el tiempo, el cariño y la dedicación que se merecen. Así que apuntaros todas las ideas, porque si no lo agradecéis ahora, seguramente dentro de un mes, de un año, de 2 años, leáis o ese libro acabe en vuestras manos, lo acabéis releyendo y digáis: guau, pues esta idea ahora me puede encajar. Y es lo que me pasa a mí con esta fotografía. Yo ahora miro esta fotografía después de 6 o 7 años y tengo muchos recuerdos encontrados con ella. Cuando las estoy viendo y las tengo por ahí en papel grande, como lo habéis visto todas. Esto ha sido un vídeo bastante diferente a los que tenemos en el canal. Un vídeo en el que me gustaba
contar esta experiencia personal mía, abrirme en ese sentido con fotos que había hecho hace 7, 8 años, porque nunca las había enseñado. Y nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Hasta pronto!